Buenos días, voy a volver a saludarlos. Tenemos varios programas de conexión, chiquillos. Lo que estamos viendo es un acercamiento a la filosofía. Ya nos acercamos a la filosofía a través de sus áreas y sus preguntas fundamentales. Las preguntas que recorren la historia de la filosofía, preguntándose por el sentido de todo lo que hay. ¿Ya? Se pregunta por el por qué. ¿Ya? La pregunta desestabiliza, siempre. Cuando uno tiene una pregunta, el sistema se cae y molesta la pregunta. Así como lo acabo de hacer yo. ¿Por qué yo tengo que ir para allá? ¿Cuál va a ser la razón que me van a dar? La razón va a ser porque tienes que hacerlo. No hay un sentido de búsqueda en una pregunta así, en una respuesta así. Pero la pregunta siempre está. Siempre está. Por ejemplo, cuando nosotros, ustedes que en el caso de que son menores de edad y van a pasar a mayoría de edad, preguntarse por qué antes no tenían los derechos que van a tener cuando son mayores de edad. Si las responsabilidades, por ejemplo, cambian de un año para otro. ¿Qué significa ser mayor de edad? ¿Qué significa, por ejemplo, ser ciudadano? Esa es otra pregunta. El sistema educativo, nuestro sistema educativo, ya está orientado hacia que ustedes no se hagan preguntas, sino que se llenen de respuestas. Puras respuestas. Respuestas, pero puras respuestas vacías. Cuando hay un sentido de lo que yo estoy haciendo, es cuando yo estoy haciendo filosofía. Por eso esta asignatura siempre ha sido marginada, siempre está fuera del currículum, siempre está amenazada de salir. Porque si usted se hace la pregunta, el sistema mismo se detiene. Y eso es lo peligroso de la filosofía. ¿Bien? Nos preguntamos por el por qué. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo que necesitamos pensar? ¿Hasta dónde llega el pensamiento del ser humano? ¿Cuál es el sentido de sus acciones? Todas esas son preguntas filosóficas. La pregunta filosófica va más allá de las cosas materiales. Nosotros, por ejemplo, en la escuela estamos reunidos acá y cada uno de nosotros pasará. Ustedes saldrán de cuarto medio, yo quizá me vaya o no. Lo cierto es que todos nos vamos a morir algún día. Pero las preguntas siempre van a quedar, porque los seres humanos siempre son un nuevo inicio al pensar. Ustedes también son un nuevo inicio. Yo les comentaba al otro grupo, al cuarto medio B, ¿sí? Que a veces se hace difícil entrar a la universidad o salir del colegio, porque el colegio es como una burbuja de cosas. Y a veces no nos sentimos preparados para grandes preguntas o grandes palabras como la libertad, por ejemplo, o como la responsabilidad. Y yo cuando tenía la edad de ustedes también tenía las mismas dudas. Y a veces no me sentía ni siquiera preparado para hacerlo. De hecho, cuando salí de cuarto medio, después me puse a trabajar, pero no sabía qué quería estudiar. Nada me hacía sentido. La reflexión te detiene. Y el pensamiento requiere algunas cosas. El pensamiento no requiere que ustedes tengan la inteligencia que hasta ahora le han dicho que es la inteligencia. La inteligencia que le han dicho hasta ahora ya es responder. Responder y usted, cada uno de ustedes tiene ciertas habilidades para hacer cosas. Pero la filosofía, con la filosofía, usted tiene que hacer algo súper importante. Muy bien, muy bien. Y otra palabra que a mí me dijeron y a mí me resultó súper caótica fue desaprender. Desaprenda. Hasta ahora todos nosotros sabemos movernos en el mundo, pero la filosofía va a cuestionar todo eso. Los va a llamar a desaprender, a desprenderse de las convicciones que tenemos hasta ahora. ¿Cómo le va a enseñar esas cosas a los niños? Los niños tienen que responder. Pero si los niños no responden, los niños y las niñas, los niños, si los niños no responden con el sentido que ellos merecen, siempre van a tener una vida inauténtica. La filosofía es vida auténtica. La vida auténtica no se gana con dinero, no se gana con fama, no se gana con lujo, sino que se gana con las preguntas. Claro, construyéndose de nuevo. Claro. Gracias por el alcance. Vamos a hacer un alcance con la terapia psicológica. Cuando uno, por ejemplo, tiene un desabrupto psicológico, un quiebre psicológico,
¿ya? Lo que tiene que hacer es alejarse un poco de su experiencia dolorosa, ¿ya? Para observar y volver a construir ciertos conceptos. El concepto, por ejemplo, de mi personalidad, el concepto del amor propio, el concepto del amor hacia el otro. ¿Por qué? Se pregunta quien va a terapia. Porque finalmente todos nosotros aprendimos todas esas cosas observando a los demás, pero no necesariamente teniendo mi propia convicción. Y mi propia convicción se construye a partir del dolor. Yo me alimento del dolor, dice la Natalia. ¿Ya? Uh-huh. Y la cosa es que yo repetí por temas familiares porque a mí la cabeza ya no me daba estudiar entre depresión y todo eso. Y yo ahora me pregunto qué sería de mí si tal vez lo hubiera repetido. Hubiera sido de mí si no hubiera cometido los errores que cometí también. Tal vez no tendría la misma madurez que tengo hoy en día porque aprendí de esos errores y los superé. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí hay una experiencia de ultimidad. Repetir para los chicos es nefasto, es triste, sí. Es triste. ¿Por qué? Porque tú tienes, aparte, por ejemplo, la responsabilidad y la culpa. Sí. Cuando el sistema educativo no debería ser así. El sistema educativo tampoco está respondiéndonos últimamente. Pero si tú te fijas, el preguntarse sobre el sistema educativo hace que nosotros detengamos el sistema educativo y lo cuestionemos. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué ustedes tienen que estar acá y no hay más gente? ¿No sería entretenido, por ejemplo, tener clases con niños incluso más pequeños? ¿Mm? Con otros paralelos, con otra gente, con gente mayor. Claro, claro, para compartir preguntas. Simplemente, muy bien, simplemente escuchar las respuestas. Simplemente escucharlo. Cuando estudié en Argentina, yo tenía clases de filosofía y había gente que había sido combatiente en las Malvinas. Claro. Gente que estaba mutilada de su cuerpo. ¿No? Claro, porque tenían una experiencia de guerra. Y esas personas podían entrar gratis a la universidad. Obvio. Porque todos nosotros tenemos que desaprender también del dolor y aprender y reconstruirnos. Ya vamos a anotar eso. La filosofía es reconstruirse. Reconstruir nuestras convicciones y creencias. Muy importante aquello. Nuestras convicciones y creencias. ¿Escucharon lo que le pasó a Pepe Le Pew? A Pepe Le Pew. A este personaje que se supone que, o sea, que detentaba también esto del machismo, ¿no? El zorrillo ese que busca... sí, 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 claro. A ver, pero analicemos a Puka también. Claro. Hay mucho, lo que pasa es que hay mucho del amor romántico en nosotros, ¿ya? De ese amor que busca también apoderarse de la pareja. Y claro, los monos animados en su momento concentraron esas ideas y lo pusieron también en la animación, ¿no? Claro, el hecho de que nos estemos cuestionando eso ya empieza a reconstruir ciertas creencias, por ejemplo. Bueno o malo, a mí me da lo mismo. Ojo con eso. Lo que a mí me importa son las ideas, es el pensamiento. ¿Sí? Bien, vamos entonces más abajo. Ya, este video parece que lo vimos nosotros, no me acuerdo. Ya. Pero igual está ahí para usted. Lo voy a escribir acá mejor. La filosofía es un encuentro amoroso con la realidad. Busca, persigue, quiere, desea encontrar la verdad.
en el mundo que nosotros vivimos, parece que todo es múltiple y dinámico. Parece que todo, como cuando vimos el arbolito está más bien desordenado, ¿no? Pero todo tiene una raíz siempre, siempre. Las aventuras y desventuras de los seres humanos son las mismas, a pesar de que vayan cambiando los objetos tecnológicos, por ejemplo. Son las mismas a pesar de que cambien. Mucho de lo que nosotros tenemos, siempre es originario. Los seres humanos siempre se enamoran, los seres humanos siempre luchan, los seres humanos siempre guerrean, siempre están en esa tensión. También de la novedad, de ser, por ejemplo, transgresores en ese sentido. Y la filosofía y la historia de ese ser humano que se hacen preguntas. Por eso es entretenido este mundo de la filosofía, es vasto, es terrible, por ejemplo, los profesores de biología no se van a cuestionar algunas cosas como, por ejemplo, ¿cómo? Como la evolución, claro. Eso ya finalmente es un axioma, ¿no? Es algo que ellos ya utilizan ya. Pero hablando de la evolución, ¿ustedes sabían que habían dos formas de entender la evolución? De entender la evolución de las especies. La que sabemos nosotros es esta, por ejemplo, la darwiniana, de que cada especie se va adaptando y a la medida que se adapta, triunfa, ¿no? Frente a las otras. Pero hay otra teoría de la evolución, proveniente de Rusia, de Kropotkin, Piotr Kropotkin, que se llama el pensador, y habla sobre el apoyo mutuo, donde las especies, intraespecies, ¿ya? Van apoyándose y así van evolucionándose y manteniéndose en el tiempo. La pregunta es, ¿por qué nosotros conocemos una sola? Esto de andar peleándose siempre, ¿no? Parece que nos enseñaron eso, ¿no? Claro, claro. Y les conviene también que nos hagamos filosofía. También. Esos son problemas del pensamiento. ¿Por qué? Porque esto del apoyo mutuo no existe en nuestra sociedad. Porque esto del interés, por ejemplo. Porque esto, por ejemplo, de las inmobiliarias y de la especulación económica. Otra pregunta. Hacer plata donde no existe. Y hacer plata, aquellos que saben hacer plata que no existe. Para las personas que sí saben hacer plata, que trabajan con sus momentos, como todos nosotros, no pueden especular con el capital. Y por eso no podemos nosotros tener grandes riquezas, porque esas riquezas son mentiras, son efímeras. Hay más preguntas. Bueno, a mí me encanta preguntarme, pero después no hago clase. Bien, filosofía. Oh, mira, se puso más pequeño ahí. Esto falla. Filosofía. Pensar. ¿Qué es pensar? ¿Qué es pensar? Voy a poner un solo signo de interrogación porque el otro ya no lo puse, es que esto no se puede sobreescribir. ¿Qué es pensar? Interpretar. Cuestionar. Meditar. Cuando ustedes le pregunten qué significa pensar, pensar es interpretar. Pensar es cuando yo puedo abrir al espacio otro tipo de respuesta. Es cuestionar. Es pensar de que todo lo que nosotros hemos vivido tiene un porqué y muchas veces la causa de aquello no es algo que a mí me sea significativo. Y es meditar también porque necesita el tiempo para hacerlo. Eso es lo que significa pensar. Pensar, dudar. Dudar de todo. Da miedo dudar de todo. Da un poco de miedo dudar de todo porque al final no responde. Es como, por ejemplo, yo le dijera a mi polola, dudo del amor. ¡Oh, qué alegría! Sí, a veces no puedo pensar mucho.
pero en definitiva es algo que para mí es ineludible, algo que finalmente me va a alcanzar el tren. Cuando, por ejemplo, un familiar de nosotros muere, nosotros inevitablemente pensamos en la vida o pensamos en los límites. Y muchas veces el dolor nos hace creer incluso en Dios o en un cierto Dios. Veamos qué nos dice el chat. Dice la Natalia, dice, el peor miedo del ser humano y es una rama. Ah, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sí. Todo esto es terrible, pero es terrible amoroso. ¿Ya? Bueno, sigamos acá. ¿Qué tenemos que hacer en esta clase? Tenemos que reconocer la importancia de la filosofía y su relevancia en las distintas áreas del conocimiento. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo y estamos procurando avanzar en aquello. Hay una herramienta, ¿ya?, que a mí me gustaría que ustedes dominen siempre, que es la abstracción. Sí. Abstracción. Muy bien. Muy bien. Me gusta esa idea, A ver, vamos a ver el chat. Dice, ¿quién dijo esto? La Natalia, Comedia. Cuando, por ejemplo, Platón, en uno de los diálogos que nosotros vamos a visitar, se pregunta por la muerte, en voz de Sócrates. Sócrates, cuando es detenido por los atenienses, por la policía, por los pacos, ¿ya?, porque estaba dudando sobre los dioses y estaba influenciando de mala forma a los jóvenes, lo estaba haciendo pensar. Entonces lo detienen y lo van a matar. Pero Sócrates, finalmente, mientras sus discípulos decían, loco, así te vamos a sacar, te vamos a sacar de la cama y todo, porque no podéis morir. Sócrates dice, no, si a mí me condena la ciudad y yo amo la ciudad, bueno, tengo que morir por la ciudad. Y además le decía Sócrates a sus estudiantes, bueno, ¿y qué es lo que hay más allá de la muerte? No sé. ¿Por qué yo tengo que darle más prioridad a la vida si la muerte puede haber quizá otra cosa? No sé. La duda puede llegar a eso. Por eso recojo este pasaje de la Tragicomedia, porque a veces la vida misma de los seres humanos es tan efímera y tan absurda, ¿ya?, que no hay que tomarle tanto el peso de algunas cosas. Sí hay que pensarlas, sí. Pero el pensamiento también libera de la seriedad. Hay un pensador alemán que también vamos a ver, Friedrich Nietzsche, que tiene un bigote así grande, ustedes se van a acordar siempre, que en unos pasajes del Zaratustra, que es uno de sus libros, dice lo siguiente, dice, llegó San Juan, con referencia a Jesús, ¿ya? Serio, ¿ya? Les procuraba que los hebreos fueran ascéticos, o sea, que no tuvieran sexo, ¿ya?, que hicieran ayuno y que fueran totalmente serios. Pero llegó Jesús, amigo de las prostitutas, tomador y bebedor. Claro, porque cometía. Y se pregunta, el Zaratustra se pregunta, ¿a quién siguen ustedes? ¿Al tomador y bebedor o al ascético serio? Sí, obviamente, a bailar cumbia. La filosofía es eso también. Bailarse unas cumbias locas. Sí, pero ya vamos a ver eso, ¿ya? Pero lo primero acá, dice Dylan, ya vamos a leer ese pasaje, Dylan, es muy entretenido. Ya, la abstracción. Dice, la filosofía es un sistema de ideas que trata de las leyes más generales que nos permiten conocer e interpretar la realidad. Tenemos una tarea enorme de interpretar la realidad. Son fundamentos que se expresan en la sociedad, naturaleza y pensamiento como principios. El objetivo del quehacer filosófico, o sea, lo que nosotros estamos haciendo, es transformar la práctica social para la cual está construida por actividades científicas, productivas y políticas. Tenemos que transformar nuestra actividad. Eso es lo que nos invita a la filosofía. ¿Bien? Esto es muy importante para que lo anotemos en el cuaderno. Dice, la filosofía es la búsqueda de los fundamentos, de los aspectos esenciales de todo lo existente. Mirar más allá, abstraer, extraer de la realidad las ideas. Eso es muy importante.
La filosofía no es andar volado, algunos dicen eso. No es andar volado, algunos dicen eso. Sino que estar más presente, mucho más presente. Pucha, dice Dylan. Sí, hay que estar presente, Dylan, ¿no? Claro, la droga a mí me puede hacer más sensitivo, pero la filosofía, como dice Santo Tomás, este gordito que también era filósofo, decía, las cosas no, por ser evidentes para ti no tienen por qué ser evidentes para mí. Claro. Entonces, por ejemplo, la experiencia de la drogadicción, algunos pueden decir, no, es que a mí me abre los sentidos y todo, ya, pero para mí no es evidente. Claro, claro, claro. Incluso, incluso Bastián, ¿ya? Ahí también hagamos la analogía con la ciencia y la droga. Fíjense en cómo nosotros vamos avanzando en el pensamiento, ¿ya? Si todo fuera evidente, ¿ya? Como la experiencia de estar drogado y abrir los sentidos, no habría ciencia, porque la ciencia es hacer evidente lo que no es evidente. ¿Mm? Si todo fuera dado de suyo, no habría ciencia, no habría investigación. ¿Mm? Por eso es importante la ciencia del pensamiento también. ¿Ya? Así que no anden drogados. ¿Ya? Eso déjenlo para su mundo privado. ¿Ya? No sean como... No voy a decir esas cosas. Y yo tuve una vez unos alumnos que hacían como trabajos donde aparecían como dibujos drogados, así, en arte. Y yo decía, bueno, ¿por qué son tan alumbrados los niños? Sí, así como que me dolían los ojos de tanto brillo. ¿Ah? ¿Ya? Pero ustedes no sean así, hay que pensar. ¿Ah? Bien. Uy, chiquillos, nos queda un minuto. Vamos a dejar acá y ya volvemos. Chau. Oli. Ya, ahora sí. Ya. Abstracción. La abstracción es sacar los conceptos. Los conceptos para... bueno, voy a citar de nuevo a Althusser, que es uno de los filósofos que a mí me gusta más, que era marxista. ¿Ya? Él decía que las ideas eran materiales, tan material como esta mesa que está acá. Las ideas finalmente obligan, por ejemplo. Una persona, hablando del machismo, ¿ya? Que está tan en boga hoy día, ¿ya? Una persona que considera que las mujeres son inferiores va a actuar de esa forma. Por el contrario, por ejemplo, una mujer que ya está más empoderada con respecto al feminismo va a actuar de otra forma respecto al amor romántico, por ejemplo. Las ideas cambian a las personas. Transforman las ideas. Y las ideas están ahí, están presentes. ¿No? La ciudad misma es un sitio de ideas. El desierto también es un sitio de ideas. La soledad también me puede llevar a mí a la reflexión. Así también la multitud de personas también. Y el encuentro con los demás. Esta situación de la pandemia también me lleva a cuestionarme mucho sobre cuáles van a ser las relaciones a futuro, por ejemplo. A mí el otro día estaba pensando y me ahogaba esa idea de que nunca más voy a poder saludar con un beso en la mejilla a una mujer si es que me parece atractiva. Terrible. ¿No? Que no me escuche mi polola si voy a borrar eso. Claro, claro, claro. No, pero más allá del deseo y todo eso. Porque igual era complaciente saludarse de esa forma. O tocarse, por ejemplo, tocarse el hombro, ¿cachai? Abrazarse. Yo antes, cuando teníamos clases pre-COVID, yo les pegaba así con los libros a ustedes cuando estaban durmiendo, pero eso igual era contacto. ¿Ya? Igual lo voy a estar... lo voy a estar así... Eco. Ya, vamos mejor a la materia. Acá tenemos a un caballero que se supone que es un pensador, que está acá. Si ustedes se fijan, su cuerpo, la mayoría de su cuerpo está en el mundo. Su mente está mirando más allá. Lo que hace la filosofía es alejarse un poquito del mundo y preguntarse aquí, me equivoqué en la flecha, preguntarse, vamos a ponerla ahí, preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué sucede lo que tiene que suceder? ¿Por qué? ¿Por qué?
O preguntarse uno por su propia existencia, ¿por qué yo? Claro. Y no alguien más. Claro, ¿por qué? Veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan de esta noticia de ese auto que voló como 50, ¿ya? Con 50 metros, ¿ya? Claro, claro. Aparte porque quizá era muy vicioso del Need for Speed y esos juegos, ¿ya? Pero uno se puede hacer bastantes preguntas con eso, ¿ya? ¿Cómo llegó? Aparte, por ejemplo, se puede hacer preguntas técnicas de cuál era la velocidad que iba el auto hoy. ¿En qué iba pensando el caballero? ¿Ya? ¿En qué iba pensando? También podemos pensar eso. Y también podemos hacernos otra pregunta que es un poquito más abstracta, que quizá elimina el auto, quizá elimina la noticia en sí, pero es por qué nosotros le damos preferencia a andar rápido por la vía, por ejemplo. Más allá de, por ejemplo, si el caballero suponte, o estoy especulando si fue un hombre o una mujer, no tengo idea. Era hombre. Pero supongamos que este hombre su mujer iba a dar a luz, y por tanto estaba como apresurado, supongamos. Pero independiente de eso, a mí me da lo mismo. Lo que yo me voy a preguntar es por la velocidad, pero no por la velocidad de los kilometrajes, sino por el estilo de vida que estamos llevando. ¿Mm? Ahí hay una pregunta filosófica que el periodista ni siquiera se va a idear esa pregunta. También, eso, Natalia, se siguió al baño o no, eso da lo mismo en este momento. Lo que es importante es ver las ideas, y las ideas ahí es, por ejemplo, ¿por qué nosotros vamos tan rápido por la vía? ¿Por qué privilegiamos esos autos que son enormes? ¿Ah? ¿O cuál es el sentido de la ciudad, por ejemplo? O de la planificación urbana. Porque vivir en un cerro me parece que no es tan bueno, a pesar de que mucha gente vive en los cerros también. Yo también vivo en un cerro, por si acaso. Pero quizás la planificación urbana ahí falló. Fallaron políticas públicas también. De ahí, por ejemplo, una persona te puede decir, pero estoy mirando fuera del tiesto y eso no pasó. Pero en realidad sí pasa, porque pasan las ideas. Las ideas están presentes. Lo que hay que hacer es tener la actividad de cuestionarse. Eso es. ¿Bien? Vamos más abajo. Vamos a ver esta parte rápidamente. Las ramas de la filosofía. Como les comentaba anteriormente, la filosofía siempre se va a hacer la pregunta fundamental. Las preguntas fundamentales es preguntarse por el por qué. Siempre. Pregunta fundamental. La epistemología, por ejemplo, se pregunta por los límites de la ciencia. ¿Cómo se clasifica el conocimiento científico? Si es que las humanidades son ciencia o no, por ejemplo. Esa también es una buena pregunta. ¿Qué es la pseudociencia? ¿Por qué ahora, por ejemplo, están haciendo tanto esto de la gente que es negacionista de la modernidad, ¿no? Terraplanista, negacionista de la vacuna y todo eso? Las especulaciones también. ¿Cómo se llega a la verdad a través de eso? Porque ahora parece que la verdad son las cadenas de WhatsApp. Es otra cosa la ciencia. Es otra cosa. El 5G dice, muy bien. Ya, es otra cosa la ciencia. Otra cosa la ciencia. Eso no me lo sé, después me lo cuentan, tengo poco de tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos algunos pensadores como René Descartes, David Hume y John Locke, que también los vamos a revisar. Los pensadores, cuando los veamos nosotros, yo los voy a mencionar y quizá voy a mencionar algo de su vida, pero yo les voy a encargar que ustedes también hagan una revisión por Wikipedia y todo eso. Porque a mí lo que me importa no es que si el caballero no hizo caca, a mí me da lo mismo. ¿Ya? A mí lo que me importan son las ideas, las propuestas de las ideas. Me imagino que ustedes vieron a Descartes el año pasado, no sé si lo vieron, lo alcanzaron a ver, ¿no? Ya también lo vamos a ver, y vamos a ver los problemas del conocimiento, que son muy entretenidos, ¿ya? La lógica, ¿cómo pensamos? ¿Cuáles son los principios del conocer? El conocer no solamente es acumular información, sino es cómo yo finalmente voy a razonar sobre las cosas. Esa es la lógica. Ya vamos a ver a Gödel, a Gödel, vamos a ver a Aristóteles y a Peirce también en este apartado. ¿Ya? Sistemas lógicos, ¿ya? Porque como les decía anteriormente, la realidad no solamente son las cuestiones que son tangibles, ¿sí? Sino que también hay cuestiones lógicas que hay detrás. Formas. Con ustedes, por ejemplo, les enseñaban qué es lo que era lo lejos, lo alto, las categorías espaciales, eso también es lógica. Por algo también nos enseñan eso. No es casualidad.
Ahí vamos a hacer un guiño también a nuestra infancia, cómo nosotros aprendemos a pensar. Bien, la ética. La ética es la filosofía moral, cómo nosotros pensamos nuestras reglas que quizás no están estipuladas en la ley. En la universidad tiene clases de ética. Por supuesto que sí, por eso nosotros estamos viendo las ramas de la filosofía, porque independiente de la carrera que usted estudie, siempre se va a encontrar con una rama filosófica, porque la filosofía es la raíz de todo pensamiento, siempre. Algunos dicen, no, la filosofía no sirve para nada, sale para allá. La filosofía es uno de los saberes más importantes que ha generado la humanidad, y de ahí se han derivado muchísimos saberes. Claro, claro, está en la herramienta del pensamiento. Muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, nosotros creemos que la ciencia siempre ha tenido esos apartados, ¿no? Pero, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, habían seres humanos que detentaban todo el conocimiento humano. Todo. Habían personas, por ejemplo, como a propósito de Darwin o Humboldt, ¿ya? Que incluso eran literatos, científicos literatos, que ellos fueron los que finalmente idearon todo el sistema de cómo nosotros íbamos a pensar la naturaleza, por ejemplo. Claro, quizá Humboldt no sabía ciertos procesos químicos que ahora son tan específicos, pero sí hay que tener una visión global de las cosas. A propósito de eso, y buena la pregunta, a propósito de eso, ¿ustedes saben lo que se estudia en un doctorado? No. Esto, a pesar de que uno piensa de que el conocimiento se va acumulando así, como de lo más básico a lo más grande, es todo lo contrario, es de lo más básico a lo más específico. ¿Ya? Un doctorado, por ejemplo, te va a saber ya cuáles son las condiciones de un bichito que se aloja aquí en tu dedo, ¿ya? En los trabajos, por ejemplo, en minería, en la minera de los Pelambres, de la cuarta región en Coquimbo, entre los años tanto. Ese es un doctorado. Es un saber así, muy específico. Claro, claro, es muy específico, muy específico. Pero la filosofía es general. Por eso siempre hay que aprender filosofía. Porque, claro, la técnica y lo que yo tengo que hacer en el futuro son herramientas, pero el pensamiento siempre basta. Y la ética tiene que ver con las acciones y las consecuencias de mi actuar. ¿Ya? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la moral? Si la moral existe o no existe, si es cuestión de ver cada uno por su lado, o si tenemos que juntarnos como sociedad. Esas son preguntas. ¿Bien? Bajamos acá a la estética. ¿Qué es lo que es lo bello? Si lo bello es permanente, si lo bello va cambiando con el tiempo. ¿Mm? Si lo bello o lo feo ya tienen condiciones políticas o no. ¿Ya? No sé si ustedes vieron alguna vez He-Man. ¿Vieron alguna vez He-Man? ¿O tienen una idea de He-Man? ¿Ya? Siento que He-Man era musculoso y rubio, pero los malos, Skeletor, era feo, ¿cachai? Si a mí me ponen todo lo contrario y me ponen que Skeletor es el protagonista de He-Man, claro, por la cuestión estética, simplemente por eso, y no han enseñado eso, no han enseñado eso. ¿Ya? Eso también es un problema filosófico. Y la ontología es la ciencia del ser. Todo finalmente en el pensamiento es ser, incluso las cuestiones que son imaginarias. Por ejemplo, un unicornio, si bien no existe, en la realidad sí es un ente de imaginación. ¿Mm? La literatura también, la literatura no es falsedad, sino que la literatura es una obra de arte literario, es una obra de arte. ¿Mm? ¿Para qué sirve la obra de arte, por ejemplo? Ahí hay otra pregunta de cuestiones que existen en la realidad. Y la ontología me va a llamar a cuestionarme y a pensar cuál es el origen de todo lo que existe. Eso también lo vamos a ver. Y tenemos finalmente la filosofía política. ¿Ya? ¿Cómo vamos a vivir en sociedad? ¿Quiénes son los que están marginados en la sociedad? ¿Para qué se origina una sociedad? ¿Para qué se origina una sociedad si no funciona? Podríamos preguntarnos. ¿Ah? Si finalmente nos gobiernan los más fuertes. ¿Habrá alguna experiencia de sociedad que no sea así? ¿Ah? ¿Qué es lo que es una utopía política, por ejemplo? ¿Ah? Eso también son otras preguntas que los seres humanos han tratado de responder a lo largo de su historia y que son preguntas que son apasionantes. En este curso nosotros vamos a cuestionarnos y vamos a aprender de esos cuestionamientos que han sido históricos y vamos a tratar de hacer
ciertas cuestiones que sean propicias para nuestro pensamiento y para nuestro gusto también. No olvidar que el saber, ¿ya? El saber tiene una raíz también latina, pero también una francesa, ¿ya? Saber y sabor, savoir, son lo mismo. Así que hay que quedarse con un sabor dulce al pensar. Y esa es la idea de estos cursos. Eso, chiquillos. ¿Les parece interesante? ¿Les parece muy difícil? ¿Ah? Vamos a ir de la manito en este gran mundo de la filosofía. Por supuesto, yo les voy a recomendar que vean algunos videitos por ahí, que se vayan informando, pero siempre vamos a seguir esta línea. La línea es ver el área de la filosofía, preguntarse por la pregunta fundamental y ver cómo los autores y las autoras nos van orientando hacia la reflexión filosófica que tiene que ver con esto de abstraer entonces las ideas. Atemporal, por supuesto, ¿no? Porque como les comentaba anteriormente, profesores de otras áreas no se van a preguntar por lo que estuvo antes en su área, sino que finalmente actúan, tienen una técnica detrás, ¿ya? Pero la filosofía, por ejemplo, a nosotros nos sirve remitirnos a textos quizás 7 siglos antes de Cristo. Porque las preguntas del ser humano siempre han sido transversales, siempre han estado presentes en la historia. No hacerse preguntas es no ser ser humano. Y eso es todo. Bien, chiquillos, dejamos entonces la transmisión hasta acá. Qué bueno que se conectaron. Vamos a seguir de manera telemática, pero igual se puede. Un abrazo, nos vemos. Vamos aquí a estar, que nos dice, chao, Natalia, chao, chiquillos. Chao, profe. Chao. Chao. ¿Qué pasó? No sé, yo pregúntale a la gente ahí que sabe esas cosas, yo no tengo idea. Llama a la dirección. Ya, nos vemos. Chao. Chao.